Hoy veremos el segundo y espero que dentro de 8 días podamos ver el tercero. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, este libro acerca de los que están inscritos en los cielos, eso nos da a nosotros una idea, hermanos, de que allá en los cielos hay una lista, así como lo cantábamos ahora, que en aquel día final van a comenzar a mencionarse los nombres. ¿Sí o no? Porque eso es lo que cantábamos ahora, ¿o no lo creemos? Porque la palabra dice que cuando allá se pase lista a mi nombre, a su nombre, hermano y hermana, ¿cómo vamos a responder? Espero que así sea, ¿no? Espero que, Juan, aquí estoy, Señor. Pedro, acá. No, la palabra dice que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor será un día de gozo. Escucha, hermanos, será un día de gozo. ¿Por qué? Porque será el día en que nosotros vamos a ver realizado todo el propósito de Dios. Lo vamos a experimentar. Pero antes de iniciar con eso, hermanos, hay una filosofía de vida y creo que todos nosotros la tenemos. Aún hasta los ateos, los agnósticos, los gnósticos, aún hasta los satánicos creen esto. ¿Qué es lo que ellos creen? Bueno, que hay un libro donde está escrito todo lo que va a suceder. Hay personas que creen eso, que ya el destino de una persona ya está escrito y no hay nada que pueda hacer para cambiar, los sucesos en su vida. Esas personas tienen como filosofía de vida que lo que ha de ser será. Y si ya todo está escrito y si no se puede cambiar nada, entonces ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué yo lucho? ¿Para qué soy diligente? Si al final lo que va a ser será, ya todo está escrito. Esa es una forma de pensar de algunas personas. Otro grupo de personas piensa que cada uno va escribiendo su propia historia. ¿Sí o no? Que cada uno, según lo que va haciendo, eso es lo que le va sucediendo en su vida. Es decir, que los sucesos buenos o los sucesos malos son el resultado de lo que él ha decidido hacer aquí en la tierra. Y ellos también tienen una filosofía de vida basada en un dicho. ¿Sabe cuál es el dicho? Cada uno se labra su propio destino. ¿Sí o no? Ese es otro dicho que se ha convertido en una filosofía de vida para las personas. Esto es más o menos lo que repetía Nelson Mandela durante sus 25 años retenido en Sudáfrica. Él citaba a un filósofo, escritor famoso de la época, que él decía que cada uno es el capitán de su vida y de su destino. Y Mandela siempre repetía eso en su mente, en sus escritos, en sus cartas. Cuando hablaba con las personas, él siempre decía eso. Cada ser humano es el capitán de su vida y de su destino. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la verdad? ¿La primera filosofía de vida o la segunda filosofía de vida? Porque si nosotros decimos que ya todo está escrito y que lo que va a suceder será y que no se puede cambiar, entonces el ser humano es una víctima de un Dios autoritarista, caprichoso, que manipula y juega con los seres humanos, haciéndoles creer y enseñándoles a ser responsables, pero que al final no son responsables de sí mismos. Porque Dios nos enseña la responsabilidad. Dios habla en la palabra de que nosotros somos responsables, pero si al final todo lo que ha de ser será, entonces Dios está jugando con nosotros porque nosotros no somos responsables. La segunda, si nosotros decimos, no, hermano, es la segunda, cada uno labra su propio destino, entonces estamos en las manos de un Dios que promete que va a hacer cosas que en realidad ni siquiera él mismo sabe si las puede cumplir, porque todo depende de lo que haga el ser humano aquí en la tierra. Si yo digo, no, hermano, es la segunda, cada uno labra su propio destino,
entonces nosotros estamos en las manos de un Dios que necesita de la ayuda del ser humano para que todo lo que Él ha revelado en su palabra y todas las promesas que Él nos ha dado se puedan cumplir. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cómo saber nosotros que todo lo que Dios ha revelado en su palabra va a ser así? Si al final Dios depende de las decisiones que nosotros tomemos aquí en la tierra. ¿Cómo saber nosotros que la palabra que usted y yo leemos en casa, en el trabajo, en el colegio, o que abrimos aquí cuando nos congregamos, es verdad y es perfecta? Porque si el ser humano tiene en sus manos el destino de su propia vida, entonces lo que Dios revela acerca de todo lo que va a suceder con los seres humanos, entonces esta palabra no es perfecta, porque puede haber un cambio de planes. Y tampoco es verdad, porque si las cosas al final no salen como Dios las ha revelado en su palabra, entonces ¿cómo creer en esta palabra? Y entonces ahí surge el dilema. Hermano, ¿cuál es la verdad? ¿La primera o la segunda? Sí, la primera y la segunda. La primera no le quita a Dios su soberanía. Y la soberanía de Dios no le quita al hombre su responsabilidad. Una cosa no va en contra de la otra. Cuando Jesús comenzó a hablar acerca de unos libros, y un libro en particular, durante el ministerio que él tuvo aquí en la tierra, que fue corto, pero creo que fue el ministerio más grande y más glorioso que cualquier hombre haya podido realizar aquí en la tierra. Y digo cualquier hombre porque Jesús fue hombre 100%. A veces las personas dicen, no, pero es que a Jesús le quedaba fácil porque él era Dios, pero el ser Dios no limitó todo lo que como hombre él tenía que vivir y experimentar. Él creció como todos nosotros, su madre le tuvo que dar pecho, a él no llegaban y lo alimentaban espiritualmente vía por sonda. Él fue alimentado por una mujer, utilizó pañales, no como los que utilizan hoy en día los niños, que si no es pequeñino, Winnie, se queman. A los niños nacen con una piel tan delicada. Pero él tuvo que utilizar pañales. Él se enfermó, tuvo dificultades en su crecimiento, pasó por los mismos procesos de todos los jóvenes, adolescencia, preadolescencia, juventud. Todos esos procesos lo vivió Jesús, porque era hombre. Y cuando Jesús habló durante su ministerio acerca de este libro, hermanos, lo hizo para que sus discípulos tuvieran plena seguridad y certeza, hermanos, de que un día ellos estarían con Él disfrutando la gloria celestial. En Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas, capítulo 10, versículo 17, y espero, hermano y hermana, que usted esté atento a las lecturas que vamos a estar haciendo, porque al final viene una palabra de exhortación para todos nosotros y espero que hayamos podido meditar en todo este mensaje. En Lucas 10, 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Escuche, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿A dónde? Escuche lo que Jesús quería que los discípulos tuviesen en su mente. Él quería lograr con estas palabras dos cosas en ellos. Número uno, darles confianza de que ellos estarían disfrutando la gloria celestial. Tranquilos,
Un día ustedes pasarán a la gloria celestial porque el nombre de cada uno de ustedes está escrito en los cielos. Pero la segunda cosa que Jesús quería al mencionarles esto, hermanos, es quitarles a ellos y a nosotros cualquier tipo de orgullo o vanagloria por las cosas que hagamos aquí en la tierra, por muy grandes que sean o que a nosotros nos parezcan que estemos haciendo. Porque escuchen lo que ellos estuvieron haciendo. Ellos regresan de la misión que Jesús les ha encomendado, ir a predicar el evangelio y sanar enfermedades, porque eso fue lo que Jesús les mandó. Y ellos regresan con buenas noticias. ¿Cuáles fueron las buenas noticias? Señor, los espíritus y los demonios se nos sujetan. Es decir, llegaban y habían personas endemoniadas y una sola palabra de ellos hacía que los demonios salieran. No me diga que eso no causa en las personas, aún hoy en día, esa satisfacción. Y por eso es que hay muchas personas asistiendo a lugares donde se dice que hacen liberaciones, que se expulsan demonios. Así llegaron los discípulos. Señor, los espíritus se nos sujetan. No solamente hemos predicado el evangelio, no solamente hemos hecho otra clase de milagros, sino que también los espíritus nos obedecen. Y Jesús, como buen maestro, Jesús no era un aguafiestas. Y a veces los predicadores nos vemos así. Bueno, decía un predicador que cuando él llegaba a una congregación y todo estaba emocionante, eufórico, él apagaba la fiesta con su predicación. Bueno, Jesús tenía algo parecido, porque ellos llegan con ese gozo, con ese reporte, y Jesús inmediatamente los tranquiliza. Tranquilos, no se regocijen por las grandes obras que ustedes están haciendo. Si ustedes van a sentir gozo de algo aquí en la tierra, regocíjense por el hecho de saber de que sus nombres están escritos allá, y no porque los mencionan aquí. Y no porque aquí son reconocidos. Y no porque aquí las personas, cuando usted llega, quieren recibirlo en su casa. Quieren saludarlo. Quieren tomarse una foto con usted. Quieren que usted lo agregue a sus redes sociales. No, Jesús quería que ellos tuvieran los pies sobre la tierra y el corazón en los cielos. Escuche, hermano, nosotros debemos tener los pies en la tierra, pero nuestro corazón debe estar en los cielos. Esto fue lo que quiso enseñarle Jesús a sus discípulos. Que las obras que nosotros hagamos no son una garantía de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Escuche, lo que usted y yo podamos hacer aquí, por muy bueno que parezca, por muy sano y aún por muy espiritual que se vea a los ojos de los demás, no es la garantía de que nuestros nombres están escritos en los cielos, y no podemos poner la confianza de nuestra salvación en estas cosas. En Mateo capítulo 7, versículo 17 al 23. Mateo 7, 17 al 23. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero escuche esto, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuche, en este pasaje hay una aparente contradicción. ¿Por qué una aparente contradicción? Bueno, porque en los versículos anteriores Jesús está diciendo que el árbol bueno da frutos buenos y que el árbol malo da frutos malos. Entonces viene la pregunta, ¿acaso echar fuera demonios, profetizar en el nombre de Jesús y hacer milagros no son la evidencia de buenos frutos? ¿Sí o no? ¿O no?
Porque Él está diciendo, miren, cuando ustedes quieran examinar la vida de alguien, miren sus frutos. Y entonces aquí hay personas que en su vida manifestaron estos frutos. ¿Cuáles? Profetizar, es decir, hablar en nombre de Dios. Echar fuera demonios, liberar a personas que estaban poseídas. Hacer milagros, darle a las personas lo que necesitaban de una forma que la ciencia o el ser humano no podía dárselas. ¿No son acaso estas cosas evidencias de que hay buenas obras? Entonces, ¿por qué Jesús termina diciéndoles a estas personas que hicieron estas cosas, nunca los conocí? No dice que los conoció un tiempo y luego ellos dejaron de ser conocidos para Él. Eso no dice la palabra de Dios. Dice nunca. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿y entonces quién estaba detrás de ese poder? ¿Quién estaba detrás del poder de hacer milagros? De hablar en nombre de Cristo. Aquí no está diciendo que simplemente hablaban. Hablaban en nombre de Cristo, dice, en tu nombre, con tu autoridad, para ti. Fue que nosotros hablamos, predicamos, enseñamos, profetizamos. Fue en tu nombre que nosotros echamos fuera demonios. Fue en tu nombre que hicimos nosotros milagros. Si todo lo que ellos hicieron lo hicieron en el nombre de Cristo, ¿por qué ahora el Señor los desconoce? ¿Quién estaba entonces detrás de ese poder? Bueno, tenemos solamente dos opciones. O bueno, digo yo que tenemos dos opciones. Posiblemente usted haya estudiado un poco más este pasaje y tenga otras. Pero yo quisiera compartirle las dos que yo conozco. Una, que Dios puede llevar a cabo sus propósitos utilizando a personas sin que esas personas hagan parte de su pueblo, aunque por un tiempo parezca que sí lo son. Y Dios los puede usar. Ahí está Judas. Cuando usted lee la historia de Judas, Jesús dice, ninguno se ha perdido. Y Él no dice, hermanos, o más bien cuando dice, ninguno se ha perdido, excepto, ¿quién? El hijo qué? ¿Pródigo? ¿El hijo rebelde? No. Él lo identifica con una naturaleza, el hijo de perdición. Ya, hermanos, ya. Desde que Jesús los había escogido, sabía que Judas le iba a entregar y le iba a traicionar, porque es a él a quien Jesús le da el título de hijo de perdición. Y él dice, ninguno de los que me diste se perdió, ninguno. Solo Judas, porque era el hijo de perdición. Y ahí estuvo Judas con Jesús. Posiblemente Judas, cuando fue enviado, también hizo milagros. Salió a hacer milagros. Salió a hablar en nombre de Cristo. Salió a echar fuera demonios. Pero eso no quería decir que hacía parte del pueblo de Dios. En Isaías, capítulo 10, versículos 5 al 12, nosotros tenemos a Asiria y a su rey, a quien Dios le llama, oh Asiria, báculo y vara de mi furor. ¿Y por qué le llama así? Bueno, porque Dios iba a castigar el pueblo de Israel por medio de este rey pagano e idólatra. Pero aún así le llama vara y báculo de mi furor. Dice, lo enviaré contra naciones, contra una nación pérfida, para que los deshaga, para que los desmenuce, para que los esclavice. Y el rey de Asiria fue e hizo todo esto porque Dios lo había enviado. Pero luego, más adelante dice, y después vendré y quebrantaré la soberbia de él. Porque él hará todas estas cosas, mas no sabrá que yo lo he enviado. Es decir, Dios le dio una misión para que destruyera, castigara al pueblo de Israel, pero al final Dios iba a terminar castigando al rey de Asiria. ¿Por qué? Porque simplemente lo utilizó para cumplir su propósito, aunque este rey era un ser pagano e idólatra. En Jeremías, capítulo 25, versículo 8 y 9, Dios utiliza a otro rey con el mismo propósito, juzgar y castigar a su pueblo. ¿A cuál rey? Al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y mire las palabras como lo llama. Yo enviaré a Nabucodonosor mi siervo. ¿Cómo? Sí, mi siervo.
Bueno, Señor, ¿y no se supone que tus siervos son tus escogidos los que van a ser salvos? Sí, pero aquí se le da el título a Nabucodonosor de mi siervo. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Fue e impartió un juicio de parte de Dios. Fue utilizado Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era un hombre idólatra y pagano. Y fue utilizado. En Romanos capítulo 9, tenemos nosotros otra mención en el versículo 17 de Romanos 9. Y este es un pasaje que a algunos les cuesta entender porque en el capítulo 9 se habla de la soberanía absoluta de Dios. Y en el versículo 17, mire lo que dice. Porque la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. ¿Dónde? ¿Quién levantó a Faraón? ¿Fue el voto popular? ¿O fue porque por generaciones, como se elegían en mucho tiempo a los reyes, a los gobernantes de una nación, que era por descendencia generacional, que se escogían a sus gobernantes, fue por eso? No, Dios deja claro que Él es soberano sobre todos. Y le dice a Faraón, yo te levanté. Fui yo el que te puso allá. Fui yo el que dispuso que tú estuvieras en esa época cuando yo quise sacar a mi pueblo y que tu corazón se endureciera y no los quisieras dejar ir. Fui yo el que te puse allá. Ellos no podían decir, hombre, si hubiera estado el papá de este faraón, ese rey sí nos hubiera dejado ir. Porque ese rey sí era buena gente con nosotros. Ese rey nos permitió habitar esta tierra. Ese rey nos permitió que nosotros pudiéramos cultivarla, que tuviéramos nuestros animales. Si hubiera sido en manos de ese rey. No, ellos no debían pensar así, porque era precisamente para eso que Dios lo había levantado, para mostrar en él su poder. Así que Dios utiliza a muchas personas que no pertenecen a su pueblo para hacer cosas conforme a su voluntad, sin que necesariamente sean parte de su pueblo. Esa es la primera opción. La segunda opción, hermanos, es que lo que estaba detrás de estos aparentes milagros era el poder de Satanás. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. Y esto se estudió con la iglesia los miércoles. Así que no voy a entrar a profundizar, solamente a hacer mención de algunos principios aquí, algunas verdades. Dice, porque ya está en acción, está hablando de la época apostólica, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, escuche esto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo iba a venir la obra de Satanás? Con gran poder, señales y prodigios. Escuche, así iba a venir la obra de Satanás. Con poder, con señales, haciendo cosas que la gente tendría o la gente diría, esto tiene que ser obra de Dios, hermano, esto no lo puede hacer cualquiera. Si no es Dios el que está haciendo esto, entonces ¿quién? Muchos llegarían a especular acerca si esto era así o no. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros no podemos desconocer que Dios le ha otorgado a Satanás cierto poder. Y que Satanás lo utiliza, hermanos, para engañar a las personas. Y nosotros no podemos ser ingenuos. Porque la enseñanza nos dice en 2 Corintios 11, 13 al 15, que Satanás se viste como ángel de luz. Y aún sus propios ministros. Es decir, no solamente Satanás, sino sus ministros. Es decir, las personas están haciendo cosas que muchos de nosotros diríamos, esto tiene que ser una obra de Dios. Esto tiene que ser de Dios, hermanos.
Pero la palabra dice, y no es de extrañar, que sus ministros se disfracen como ministros de Cristo, que se disfracen como apóstoles de Cristo. ¿Y usted sabe cuál era una de las características de los apóstoles? ¿Cuáles eran? Hacer señales. Una de las características de un apóstol eran las señales que él podía hacer. Bueno, Pablo está diciendo que muchas personas se iban a presentar no afuera de la iglesia, hermanos. Pablo no le está escribiendo a personas fuera de la iglesia. Pablo le está escribiendo a personas dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia le dice, muchos se van a presentar dentro de las congregaciones y van a aparentar como si fueran apóstoles. Y no se extrañen, porque aún Satanás se viste como ángel, ¿de qué? De luz. Escuche, hermanos, como ángel de luz. Satanás tiene el poder para engañar a las personas y hacerles creer que lo que están viendo o experimentando son obras de Dios, para que pongan más su atención en las obras que en la palabra, porque ese es el propósito, que las personas le presten más atención a lo que se hace que a lo que Dios revela en su palabra. Pero no fue el único caso. En Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 11, nosotros tenemos la historia de Felipe, que es uno de los 7 que encontramos en Hechos 6, que por dirección del Espíritu Santo va y primero se encuentra con un etíope eunuco que iba de Jerusalén a Gaza. Y luego llega Felipe a la ciudad de Samaria, cumpliendo así el propósito de Dios, que se predicara primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ahí se estaba cumpliendo el propósito eterno de Dios. Y en el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. Escuchen, no solamente lo veían, lo oían. Había cautivado la atención de las personas. Y hay personas que tienen esa facilidad, cautivar la atención de otros. Pero escuche lo que dice. Y había engañado a la gente de Samaria. Y todos le oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Y aquí pequeño no se refiere a edad. Pequeño se refiere a las personas de más escasos recursos, hasta las personas de extracto alto, dignatarios, personas a las cuales muchos de nosotros no tendríamos acceso. Esas personas también le escuchaban. Y mire lo que todas las personas decían al final, diciendo, este es el gran poder ¿de quién? Ahí está, hermanos. Felipe llega a una ciudad y habían personas que durante algún tiempo dijeron, este hombre es de Dios. Mire las señales que hace. Mire la obra que ha hecho. Este es el poder de Dios. Y los había engañado con artes mágicas. Y las personas estuvieron atentas durante mucho tiempo. Le prestaron su oído durante mucho tiempo, hasta que la luz le resplandeció. Pero tenemos también en Hechos capítulo 13, y yo espero, hermanos, que esto no le esté aburriendo, sino todo lo contrario, que esto le esté despertando, porque es una palabra de Dios que nos quiere enseñar, hermanos, que nosotros debemos tener mucha sabiduría para discernir entre las obras de Dios y las obras que aparentan ser de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 6, dice el viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé, dice, y habiendo llegado a Salamina, anunciaban la palabra, el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío. Escuche, hermanos, falso profeta judío. No era un falso profeta del mundo. No era un mago de esos de circo. Falso profeta judío. Y escuche lo que hacía este hombre, que estaba con el procónsul Gercio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Escuche, y este hombre era judío, era religioso. En teoría, pertenecía al pueblo de Dios, ¿sí o no? Porque ¿quiénes eran los judíos? Pero utilizaba artes mágicas para engañar y trastornar los caminos rectos del Dios. Quien hace esto es un hijo del diablo. No importa que aparezca delante de una congregación y diga que viene de parte de Dios. Quien trastorna los caminos rectos del Señor es un hijo del diablo. Hermano y hermana, cuando usted escucha a alguien que dice que hace obras, que hace milagros de parte de Dios y que Dios le ha otorgado ese poder, examine las cosas no por las obras, sino por la palabra. Escuche, hay que examinar las cosas no por las obras, porque puede que las obras sean buenas y tengan resultado. Hay que examinarlas a la luz de la palabra. Por eso es necesario escudriñar la palabra. Por eso a mí no me cabe en la cabeza que un cristiano espere hasta el domingo a recibir 45 minutos, una hora de predicación de la palabra, cuando es su deber escudriñarla día tras día. No me cabe, hermanos, que nosotros tengamos tan en poco la palabra de Dios, porque eso es lo que lleva a que nosotros terminemos creyendo cualquier cosa. Eso es lo que le pasaba a los corintios. Cuando se levantaron muchos hombres en Corinto, muchos pensaron, estos son los siervos del Señor. Y tuvo que llegar el apóstol Pablo y mostrarle, mire, ¿quieren saber quién es un siervo del Señor? Aquí están las credenciales. Esto es lo que hace un siervo del Señor. No es el que habla, no es el que enseña, no es el que predica, no es el que tiene más teología que otros. Hay credenciales que muestran quién es un siervo del Señor. ¿Cómo puedo yo identificarlo? Estudiando la palabra. Escudriñando la palabra. No hay otra manera. Cuentan en una ocasión que John Smith, no sé si usted sabe quién es, bueno, él ya murió. John Smith fue el fundador de los mormones, o la iglesia de Jesucristo de los últimos días o de los últimos tiempos. Son los mormones. Bueno, José Smith, él mismo se atribuyó el título de ser también un enviado de Dios. Y cautivó a las personas y las personas le creyeron a tal punto que le siguen creyendo y usted todavía se encuentra personas que son mormonas, aunque ni saben qué significa ser mormón, pero son mormonas. ¿Ya? En una ocasión, José Smith fue a una laguna en Los Ángeles y reunió a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes creen que yo soy un enviado de Dios? La gente, claro que lo creemos. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de atravesar esta laguna por encima del agua? Claro que lo creemos. Bueno, y entonces, ¿para qué probarlo si ustedes me creen? Y no la pasó. No pasó la laguna. Dijo, ¿para qué probarlo si ustedes me creen? No tengo que probar nada. A veces nosotros somos así. No probamos, hermanos, la vida de las personas para ver si son o no ministros de Cristo. Simplemente vamos creyéndoles. Simplemente vamos recibiendo lo que nos dicen y tiene que ser de Dios. No, hermano, Jesús quiso dejarnos muchas advertencias de que nosotros, antes de recibir algo, debemos examinarlo a la luz de la palabra y no a la luz de las obras. Porque las obras no son garantía, hermanos. Si las obras fueran garantía, los primeros en entrar eran los de Mateo capítulo 7, versículo 22. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Creo que Jesús tendría que haberle dicho, bien pueda, sigan, entren al gozo del Señor. No les digo así. Así que las obras, hermanos, no son una evidencia. Y en Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20, Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20, dice la palabra de Dios. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es a la ley y al testimonio de Dios, es porque no les ha
¿No les saque? Es decir, están soñando despiertos. Y eso es lo que sucede con muchas personas que se autoproclaman servidores del Señor. No les ha amanecido. Y el sueño les dura mucho tiempo. El sueño llega a contagiar a otros de ese sueño y terminan soñando todos. Pero si no es a la luz y al testimonio, hermanos, entonces no les ha amanecido. Si nosotros vamos a comprobar las obras de algo o de alguien, tiene que ser porque Dios lo respalda. ¿Cómo lo respalda Dios? Por medio de su palabra. No hay otra manera, hermanos. Si yo quiero saber si algo viene o no de parte de Dios, debemos mirar qué enseña Dios, qué dice Dios. Y de esa manera, hermano, nosotros tener entonces seguridad de que esa obra que se está realizando viene de parte del Señor. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no debemos hacer nada. Ah, bueno, hermano, si las obras entonces no son una evidencia de que nosotros tenemos nuestros nombres inscritos en los cielos, entonces, ¿para qué hacer buenas obras? ¿Para qué hacer cosas buenas, saludables o espirituales? No, hermanos, es verdad que las obras no salvan a nadie. Es todo lo contrario. Nosotros fuimos salvos para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora, no saque ese pasaje de su contexto. No lo saque, hermano. Porque es allí cuando nosotros terminamos diciendo lo que no es y tratando de apoyar nuestras enseñanzas con lo que dice la palabra. No saque las buenas obras de ese pasaje de su contexto. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Capítulo 4. En el capítulo 4 nos habla de la moralidad, la sobriedad, el amor, la unidad, la sinceridad, el perdón, la misericordia, la santidad práctica, el vocabulario sano y las palabras edificantes. Capítulo 4, las buenas obras. Dios ya preparó buenas obras para que andemos en ellas. Ahí están en el mismo Efesios. Cuando usted lee el capítulo 4 se las va a encontrar. Así que si yo quiero saber si soy salvo para hacer buenas obras, no es porque yo haga cosas buenas, es si yo estoy viviendo a la luz del capítulo 4. Pero no queda allí. Capítulo 5 habla de las buenas obras para los casados. ¿Y cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para los esposos? El amor, el cuidado, el respeto entre los cónyuges y la fidelidad. Escuche, el amor, el cuidado, el respeto y la sujeción entre los cónyuges y la fidelidad. Ahí están las buenas obras. Pero en el capítulo 6 nosotros también encontramos las buenas obras para los hijos. Porque algunos dirán, ay, qué bueno, yo no soy casado. Yo por eso, como dicen algunos jóvenes, incluyendo mi hijo, yo no me voy a casar. Eso decía yo también a los 15. Yo a los 15 decía, yo no me voy a casar. No fue sino que tuviera edad y andaba buscando ya esposa. Pero, hijo, el hecho de que tú no seas casado no quiere decir que tú no tengas deberes. Porque en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, le habla a los hijos y les dice que las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para ustedes es la obediencia y el respeto a sus padres. Ahí están las buenas obras. Pero también nos habla en el versículo 4 de las buenas obras para los padres. ¿Cuáles son? Disciplina y amonestación del Señor para nuestros hijos y no provocarlos a ira. Pero también nos habla de las buenas obras en el capítulo 6, versículo 17, del 13 al 15, donde nos dice que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y dentro de esa armadura de Dios dice, calzado los pies con el apresto, ¿de qué? Del Evangelio. Escuche, hermano y hermana, usted y yo fuimos salvos no para venir cada primer día de la semana a este lugar. Fuimos salvos para que nosotros prediquemos a otros el Evangelio. Un cristiano que no esté predicando el Evangelio a otros no está andando en las buenas obras que Dios preparó de antemano. No importa si hacemos otras cosas. No importa, hermanos, si hacemos otras cosas. Si no predicamos el Evangelio, no estamos andando en esas buenas obras. Las evidencias de nuestra salvación no son las buenas obras que nosotros querramos hacer. Son las buenas obras que ya Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Ahora, esto nos lleva a nuestro siguiente punto.
Punto número 2. ¿Cómo deben relacionarse aquí en la tierra los que tienen sus nombres escritos en los cielos? Bueno, ya sabemos que los que son inscritos es porque han obedecido el Evangelio, ¿sí o no? Y es porque ahora andan en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero ¿cómo deberían de ser nuestras relaciones con aquellos que también tienen sus nombres inscritos en los cielos? En Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Y esta carta también se estudió hace algún tiempo con la iglesia. Dice, así que hermanos míos, se está estudiando con la iglesia, ya se había enseñado este pasaje, pero todavía no hemos llegado al capítulo 4. Dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿en dónde? Ya que los nombres de ellas estaban escritos en el libro de la vida, ¿cómo debían de vivir ellas aquí en la tierra? ¿Cómo? ¿Qué es lo que les dice Pablo? Ayúdalas a que sean de un mismo sentir en el Señor. Para nosotros poder llegar a ser de un mismo sentir en el Señor, tiene que ser que nosotros hayamos primero obedecido el Evangelio. Porque es lo que dice Pablo, que combatieron con Clemente y con mis colaboradores juntamente conmigo en el Evangelio. No podemos tener un mismo sentir con los incrédulos. No se puede, hermanos. Y ahora, si ya somos creyentes, se supone que nosotros deberíamos de tener un mismo sentir. Porque hemos obedecido el Evangelio. Porque hemos sido rociados con la misma sangre. Porque tenemos el mismo espíritu. En Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, eso es lo que Pablo también quiere confirmarle a los hermanos en Éfeso. Cuando les dice, en él también vosotros, hablándole ahora a los gentiles, eso quiere decir también, quiere decir que los judíos también, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escuche, hermano y hermana, todos nosotros que hemos obedecido el evangelio, nuestros nombres están escritos en los cielos porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo como prendas de garantía para que el día que nosotros partamos de esta tierra o el Señor regrese por su pueblo, por su iglesia, nosotros tengamos confianza de que estaremos gozando con Él en la eternidad. Esa es la garantía que Dios nos ha dado. Para eso se nos dio también el Espíritu Santo, hermanos. Para que nosotros tengamos confianza y esperanza. No podemos vivir, hermanos, creyendo que vamos a estar en el cielo, pero no viviendo a la luz de lo que vamos a vivir en el cielo aquí en la tierra. No es consecuente, no es coherente, hermanos, con lo que nosotros creemos o decimos creer. A menos de que algunos piensen, bueno, hermano, la verdad yo aquí con algunos hermanos no quisiera relacionarme mucho y eso no me va a impedir que yo esté en el cielo porque yo he escuchado que el cielo es tan grande que yo voy a poder pasar toda la eternidad sin encontrarme con esa persona. El cielo es muy grande, entonces puedo evitarla aquí porque allá también voy a poder evitarla. El cielo es grande, hermano, el cielo no tiene fin porque dice que ni los cielos ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Así que el cielo es inmenso, hermano. No, hermano, creo que ninguno de nosotros debería de vivir así, creyendo que nuestros nombres están escritos en los cielos, pero viviendo cada día en desacuerdo, en pleitos, en celos, en contiendas, en disensiones, causando divisiones aquí en la tierra. No creo, hermanos, que sea eso lo que Dios nos quiere enseñar. Que Dios diga, mira, no importa si tú en la tierra eres divisionista, causas pleitos, tienes celos, contiendas, disensiones. No importa, allá en el cielo también vas a tener tu lugar. No, hermanos, yo no creo que Dios nos esté hablando de esta manera. Si nuestros nombres están escritos en los cielos,
nosotros deberíamos de ser de un mismo sentir en el Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 1 al 9. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y escuche esto, hermanos, porque esta es otra evidencia de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué cosa? Ni aún, escucha hermano, no debe ser tema de conversación de un cristiano. Ni la fornicación, ni las cosas que produce este mundo, ni la avaricia. Esas cosas no convienen que un cristiano las tenga en su boca. Hablar de lo inmoral, hablar de lo pecaminoso, no conviene, hermanos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades. Y esta palabra, truanerías, si alguien tiene una traducción más literal, dice estupideces. Es decir, utilizar muy bien lo que vamos a decir, hermanos. Utilizarlo muy bien. No utilicemos lo que vamos a decir simplemente por decirlo. Cosas sin sentido. Ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto. ¿Qué es lo que debemos saber, hermanos? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Escuche, hermano y hermana, amigo que nos visita o que nos puede estar viendo. Ningún fornicario, ningún inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, su nombre no está allá. Su nombre no está allá. Y entonces yo tengo que preguntarme, ¿yo descanso la confianza y la seguridad de mi salvación en el hecho de que un día yo dije que creía en Cristo y me bauticé? ¿En eso descansa nuestra confianza? Eso es una base muy inestable. Eso es una base superficial. Eso es como cuando usted, aquí en Colombia no se ve, perdón, pero en los Estados Unidos, yo no sé si usted ha visto, que los laguitos o los lagos, cuando llega el invierno, se ponen como si fuese una pista de hielo, ¿sí o no? Y hay personas que comienzan a patinar y a jugar, pero escuche, esto es una base muy inestable. Y hay personas que se han muerto porque se ha quebrado una parte de ese lago y se han hundido. Bueno, algunos están jugando y patinando sobre el hielo del hecho de decir, bueno, yo me bauticé y a mí me dijeron que el bautismo era para salvación, luego yo lo creo. Escuche, Pablo le está escribiendo a personas bautizadas, a personas a quienes les ha dicho que habiendo obedecido el evangelio les fue dado el Espíritu Santo. Y aún así les está diciendo, pero sepan, escuche, sépanlo, yo quiero que ustedes lo sepan. Yo no quiero que ustedes reciban esta carta simplemente y qué bonita carta, qué buen mensaje. No, yo quiero que ustedes sepan algo, y es que las personas que viven como si no fueran creyentes no tienen parte en el reino de Dios y de Cristo. No tienen parte. Escuche, hermanos, el ser un hijo de Dios no es un rótulo que llevamos, no es un nombre que nos dan, no es una identificación con la que nos presentamos en el trabajo, en el colegio, con los familiares. No, yo ya soy cristiano. El ser cristiano, hermanos, es vivir a la luz de ese evangelio. En Filipenses capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo nos preparamos nosotros para entrar en el reino de los cielos? Ya vimos cómo deben de ser nuestras relaciones aquí en la tierra. Un mismo sentir y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, si usted ve a un hermano que está participando de estas cosas, exhórtelo. Ah, hermano, pues si no lo exhortó la predicación, ¿quién soy yo?
tú eres un hijo de Dios y tu deber es exhortar. Sea tu padre, sea tu madre, sean tus hijos, sean tus hermanos, sea el predicador, sea el servidor, exhórtalo. Es tu deber. Ahora, ¿cómo nos preparamos para cuando nuestro nombre sea mencionado allá en los cielos? Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, la palabra es maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así hablan. ¿Solamente enseñan? ¿A quiénes? A los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede asimismo sujetar todas las cosas. Escuchen lo que dijo Pablo. ¿Qué estoy haciendo yo mientras me llega ese día? Olvido lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está por delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Escuche, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Por qué razón? Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Escuche, hermano y hermana. Si esto no nos motiva a nosotros a vivir en santidad, ¿qué nos va a motivar? ¿Un servicio? No, hermano, es que para servir hay que ser consagrados, entonces yo me voy a consagrar para poder servir. ¿Eso es nuestra motivación? No, hermano, para que mis hijos no se vayan a descarriar y después no me acusen de que yo les di mal ejemplo, entonces por eso voy a vivir de cierta forma moral. ¿Es esa nuestra motivación? No, para que los vecinos no tengan nada malo que decir de mí. ¿Esa es nuestra motivación? Porque la motivación de Pablo era otra. La motivación de Pablo era que su nombre estaba inscrito en los cielos. Que su ciudadanía estaba en los cielos. ¿Cómo prepararnos entonces, hermanos, mientras nos llega este día? En Segunda de Pedro, Primera de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales. ¿De qué cosa? ¿A dónde es que batallan? Oh, hermano, es que me tientan. No, hermano, es que afuera hay mucha corrupción, afuera hay mucho pecado, por eso qué bueno de los monjes de la Edad Media que se enclaustraron por allá en monasterios, allá habían más pecados que afuera, porque el problema está acá. Los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Escuchen lo que dice la palabra. ¿Cómo nos preparamos para ese día cuando nuestro nombre sea mencionado allá en los cielos? Absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Hermano, ¿usted tiene deseos carnales? Si no los tiene, lo felicito. Yo los tengo, y muchos. Y usted no sabe cuántos. Usted no sabe la lucha mía, hermano, desde levantarme, comenzar a batallar contra deseos carnales. Incluso en medio de la oración está uno batallando contra deseos carnales.
pero es la manera de prepararnos. Batallar contra esos deseos que están en nuestra alma, que están en nuestros corazones, viviendo en consecuencia la fe que nosotros decimos creer, viviendo en consecuencia la fe que nosotros profesamos. Escuche, las personas que están aquí en la tierra, muchas personas disfrutan de bendiciones dadas por Dios para todos los seres humanos, aún los que no están inscritos en los cielos. En Mateo capítulo 5 nos dice que Dios hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Sí o no? Los buenos y los malos, los justos y los injustos reciben sol y reciben lluvia. También en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, Pablo nos dice que de Dios provienen todas las cosas, porque Él es quien da a todos, todas las cosas, a todos. Pero hay una diferencia entre el creyente y el incrédulo. Los incrédulos podrán disfrutar de algunas cosas aquí en la tierra. Los creyentes disfrutaremos de todo en el cielo, hermanos. De todo en el cielo. Y esa debe ser nuestra motivación. Que un día nosotros estaremos gozándonos de todo lo que Dios ha enseñado en su palabra y nos ha prometido. Por eso quise iniciar haciendo alusión a la soberanía de Dios y a la perfección y al poder de su palabra. Porque lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 4, ya hace algún tiempo se citaba este pasaje, vamos terminando. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Escuchen lo que dice ese pasaje. ¿Qué va a pasar con los justos y los que enseñaron la justicia aquí en la tierra? Un día, hermanos, resplandecerán como el sol en el firmamento. Puede que aquí pasemos desapercibidos y es algo que a veces a nosotros como que nos cuesta aceptar, ¿no? Ay, bro, a mí no me conocen, no me conoció sino mi mamá. Nadie se acuerda de mí, nadie hace mención de mí. Bueno, no importa si aquí en la tierra nosotros pasamos desapercibidos. No importa si aquí en la tierra nuestro nombre no está en el Salón de la Fama, en las revistas de farándula. Un día nosotros vamos a resplandecer como el sol en el firmamento, cuando el Señor vuelva por sus escogidos. En Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31 dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros ¿desde cuándo está preparado? ¿Desde cuándo está preparado ese reino, hermanos? ¿Usted sería capaz de hacer una fiesta y prepararla con anticipación sin tener la seguridad de que nadie va a ir? ¿Usted invertiría? Y decir, bueno, yo voy a invitar a 100, pero no sé si al final alguien vaya. No sé si al final alguien me confirme y asista. ¿Usted lo haría de esa manera? Entonces, ¿por qué creemos que Dios lo hizo así? Y que Dios diseñó un plan de salvación pensando en salvar a todo el mundo, pero sin la seguridad de que iba a salvar a alguien. O sea, Dios pensó salvarlos a todos, pero no tenía seguridad de que alguien se iba a salvar. Bueno, hermanos, eso no enseña la palabra de Dios. El reino está preparado para los que están inscritos en el libro de la vida. Pero ahora nosotros estamos en una preocupación mundial. ¿Sí o no?
el coronavirus llenó los canales de televisión. Hasta en las telenovelas ya salió el coronavirus. Que ya están regrabadas, pregrabadas y algunas son de hace muchos años, ¿no? Pero el coronavirus invadió a las personas y el ser humano está en un pánico tremendo. Al punto, hermanos, que me contaba un hermano y yo le decía a mi esposa, posiblemente algunos hoy no vayan por miedo a contagiarse. Algunas iglesias dejaron de congregarse y estaban estimulándolas a que dieran la predicación por allí, por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, en directo, por Skype, para que evitaran el contagio. Bueno, hermanos, nosotros no somos ajenos a eso. Estamos en un mundo lleno de virus, en un mundo lleno de crisis. Si usted recuerda, hace algunos años hubo la fiebre bubónica, que mató a más personas de las que hasta ahora se han comprobado por el famoso coronavirus. La malaria mató a más personas de las que hoy se han comprobado que mató el coronavirus. La gripe, una gripe sencilla, mata a más personas. Una influenza sencilla, mata a más personas. Pero estamos en un mundo donde se ha llenado de preocupación por las enfermedades, por los virus, por las crisis económicas. El mundo está asustado porque el dólar va para arriba y las cosas van para arriba también. El mundo está asustado por la maldad que se ha multiplicado. Y la gente vive preocupada y dicen, bueno, ¿y cómo nos vamos a librar de todo esto? Yo no sé si usted recuerda una película, creo que era el 2000, creo que así se llamaba la película, en donde se suponía que en el 2000 se iba a inundar toda la tierra. Entonces hicieron unos barcos o unos buques enormes donde le cabían cierta cantidad de personas. Y para usted poder entrar allá tenía que ser famoso, político, conocido, médico, científico o tener plata. Y resulta que había un señor, un italiano, un gángster es que le llaman, un mafioso, ¿ya? Que no tenía cupo para él. Entonces fue allá donde los porteros les dijo, mire, yo quiero entrar. No, pero usted, su nombre no está. Venga, ¿está o no está? Ahí le pasó su buen fajo de billetes. Sí, ahorita sí ya puede entrar. Y entonces entró. Hermanos, en aquel día no podremos sobornar a Dios. Hay crisis, hay peligros, hay enfermedades, hay muchas cosas que están pasando en la tierra. Pero si nuestros nombres están escritos en los cielos, no hay por qué temer. No hay por qué temer. ¿Sabe qué dijo Pablo en Filipenses capítulo 1? Que no sabía de qué cosas escoger. Quedarse en la carne era necesario por la obra, pero morir y estar con Cristo ¿era qué? No es lo que nosotros pensamos. No es lo que nosotros pensamos. Realmente, hermanos, no es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que vivir aquí en la tierra es mejor que estar en el cielo. La palabra enseña que es mejor estar con el Señor. Y si mi nombre y tu nombre está escrito en el libro de los cielos, hermanos, entonces, en aquel día final, a mi nombre yo feliz, responderé. Hágase la pregunta, hermano y hermana. ¿Cree usted que su nombre está escrito allá en los cielos? Y si usted contestó amén, ¿sobre qué base descansa su amén? ¿Sobre qué base descansa su amén? Porque Jesús enseñó aquí que llegará el día final en que Él apartará a los unos de los otros. Habrán cabritos revueltos entre las ovejas, porque la palabra apartar significa eso. Él no dice simplemente que cogió el redil de las ovejas, cogió el corral de los cabritos, no. Venían revuelticos ahí y comenzó a apartarlos. Unos a su izquierda, otros a su derecha. ¿Qué iba a pasar con los de la izquierda? Y si usted mira en la palabra de Dios, casi siempre la derecha se da en señal de lo justo y de lo bueno. No estoy diciendo que los zurdos sean malos, ¿no? Que los que manejan la izquierda sean malos. Pero en la Biblia la palabra derecha siempre hace referencia a lo bueno, a lo justo, a lo saludable. Tanto que dice que el Señor está sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. Así que eso es una referencia de lo justo y lo bueno y lo sagrado. Los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero estarán en la derecha. Los que estuvieron allí revuelticos estarán en la izquierda, donde será el lloro y el crujir de dientes. Escuche esta historia. No sé si alguien la vio por WhatsApp. Fue un
un cuento, un chiste, y me pareció muy atractivo y muy real, muy ilustrativo para hoy. Cuenta que un señor salió de su casa y se fue de vacaciones para un lugar de esos que nosotros le llamamos tercermundista, ¿ya? De esos del tercer mundo donde las cosas son precarias, donde no hay mucha tecnología, donde la economía no es muy buena, pero a la gente le gusta ir allá porque disfruta más y más barato. Entonces el hombre se fue para ese lugar y al llegar a ese lugar quiso enviarle un correo a su esposa, pero se equivocó en una letra y resultó enviándoselo a una mujer que enviudaba y acababa de enterrar a su esposo. Entonces la mujer iba llegando a la casa, recién había enterrado a su esposo, y cuando llegó vio que en él le aparecía un correo, así que lo quiso abrir. Cuando lo abrió, se desmayó. Lo leyó y se desmayó. Cuando llegó su hijo, vio a la mamá desmayada, dijo, bueno, ¿y qué le pasó a mamá? Y vio el computador abierto, el correo abierto, y comenzó a leerlo, y el correo decía, mi amor, quiero decirte que acabo de llegar. No te preocupes, estuvo muy bien el viaje. Me sorprende que ahora haya tecnología para que uno pueda comunicarse con sus seres queridos que están lejos de uno. Quiero también decirte que cuando vengas para acá, no traigan muchas cosas. Más aún, trae poca ropa porque hace un calor infernal. Bueno, la mujer se desmayó. Acaba de enterrar a su esposo. ¿Qué creen ustedes que interpretó ella? Y aunque parezca risible este cuento, hermanos, puede que sea la realidad de alguno de nosotros en el día final. Puede que ese correo no sea equivocado. Puede que ese anuncio no sea equivocado. Hermanos, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, puede que sea real lo que nos enseña este pasaje. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Creemos eso, hermanos? ¿Por qué lo creemos? ¿Porque está escrito o porque ya lo vimos? ¿Por qué lo creemos? ¿Quién vio esto ya? ¿Usted ya lo vio? Pues yo lo creo porque lo estoy leyendo. Si creemos esa parte, mire lo que dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si yo creo la primera parte, yo debo creer la segunda parte. La Biblia no nos da la opción de creer lo que yo quiero. La Biblia no nos da la opción de decir, esto lo creo, esto no, esto me parece bueno y agradable, lo otro no. Los cobardes, incrédulos, los fornicarios, los mentirosos, los homicidas, los avaros, no tendrán parte, hermanos, en el cielo. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Ser hijo de Dios y tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, hermanos, no se trata solamente de vivir de cierta forma moral aquí en la tierra. Como algunos tienen filosofía de vida y algunos creyentes, aún algunos creyentes que dicen, hermano, yo no le hago nada a nadie. Yo solo aprendí desde chiquito, no le haga nada malo a nadie. Y lo creen. Otros descansan la fe de su salvación en asistir a una congregación. Y no sé si sea su caso, hermano.
No sé si sea su caso, amigo. Usted esté descansando la seguridad de su salvación en asistir a una congregación. No se trata tampoco de profesar obediencia ni de hacer obras piadosas. Se trata, hermanos, de vivir a la luz del Evangelio de Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Vivir a la luz del Evangelio. Como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como ¿quién? Como Cristo andó. En eso debe descansar la seguridad de nuestra salvación. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a quedar con nuestro hermano Oscar para seguir cantando a nuestro Dios.